alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dear Father who art in heaven, blessed be and praised be thy name. En este momento estamos ante tu presencia para pedirte por cada habitante de esta isla. At this moment, we are asking you to focus on the things that are happening in this island. Queremos pedir especialmente por aquellos que viven en el sur, que están viviendo fuertemente la situación y la condición de los terremotos. We are asking you specifically for the people that live in the south that are feeling these tremors, Y también lo del oeste. and those that live in the west, Para que en el medio de la crisis, en el medio del caos, en el medio del conflicto, tú te hagas sentir a cada uno de ellos. So in the middle of this crisis, of this chaos, of this conflict, your presence may be felt by those. Aquellos que en este momento han tenido que salir de su casa porque no pueden estar en su casa, quiero pedirte que lo consuele, que asista a cada uno de ellos. For those that have to exit their home, that you may be able to comfort them. Por favor, Señor, que tu gracia siga en medio nuestro. Lord, please have it that your grace continue to be within us, Que tu consuelo esté en medio nuestro. that your comforting is amongst us. Aquellos que están angustiados que puedan recibir consuelo de parte tuya. And those that are feeling anguish, that they may feel comfort from you. Aquellos que se sienten débiles en medio de la crisis, que tú lo puedas fortalecer, Señor. That those people who feel weak in the middle of the crisis, that they may be strengthened. Por favor, ayúdanos a nosotros que estamos en la parte de San Juan, que hemos sentido el terremoto leve, pero que podemos decir que estamos estables. Ayúdanos a orar por aquellos que no están estables. Lord, for those of us that are in the San Juan area, that we felt the tremors, but we are in a stable ground, let us pray for those that are in the unstable ground. En el nombre de Jesús. In the name Amén. of Jesus, amen. Muchas gracias. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 9, lo que fue nuestra lectura bíblica, Juan 9, desde verso 1 en adelante. Así que voy a tener una lectura y oramos y empezamos con el tema de hoy, si Dios lo permite. Dice la palabra de Dios, Juan 9. So going back to John chapter 9, verse 1. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. And Jesus passed by, and he saw a man which was blind from his birth. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Heavenly Father, praise be to your name. En este momento estamos ante tu pedir de leer tu palabra, nos un manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. At this moment that we are going to be reading your word, please give us wisdom and understanding to interpret your word. En el nombre de Jesús, In the name amén. of Jesus, amen. Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. So it says in the book of John, chapter 9 and 1, going forward. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. And Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. Cuando la Biblia dice al pasar, sabemos que cada vez que Jesús pasaba por un lugar sucedía algo grande, algo maravilloso. We know that at that point, as he was passing, he was going towards something marvelous. Jesús al pasar por mucha aldea, por muchas ciudades, transformó mucha vida, hizo muchos milagros. As Jesus passed by different villages and towns, he transformed many lives and made many miracles. Al pasar, Jesús hizo que muchas personas recibieran a Jesús y que Jesús permaneciera en la vida de ellos. As he passed by, they saw him. Many of them kept his presence in their life. En esta mañana Jesús quiere pasar por tu vida y permanecer en tu vida. In this morning, Jesus wants to pass by your life and stay in your life. Porque si Jesús pasa por tu vida y tú haces que Jesús permanezca en tu vida, déjame decirte que van a suceder grandes cosas en tu vida. If you let Jesus stay in your life, let me tell you that there will be some great things that will happen in your life. Porque Jesús puede pasar y tú no hacer
y tú no haces que Jesús permanezca en tu vida y Jesús simplemente estuvo de pasada. It could be that Jesus will pass by your life and you won't notice him, and that means he'll just pass you by. Pero el cielo no quiere que solamente Jesús pase por tu vida. El plan de Dios es que Jesús permanezca en tu vida. And heaven does not want Jesus just to pass by your life. It wants Jesus to remain in your life. Por favor, lo posible para que Jesús permanezca en tu vida. Let's do everything possible for Jesus to remain in your life. No permita que Jesús pase y se vaya de tu vida. Don't let Jesus come in and leave. Porque puede ser que por mi conducta, por mi forma de ser, por ambición, por el deseo de vivir bajo la codicia del mundo, Jesús no esté en mi vida. It could be that because of my behavior, my form of living, that Jesus does not want to stay in my life. Porque hay muchos que en un momento dado alabaron a Jesús, querieron a Jesús, en un momento dado fueron cristianos, pero por la naturaleza del pecado hoy en día no están en Cristo Jesús. There are people that in the past accepted Christ into their life, but because of the way that they live today and their ambitions, they don't accept Jesus anymore in this life. Haz todo lo posible para que tú no seas uno de esa persona. Haz todo lo posible para que Jesús permanezca hoy, mañana y siempre en tu vida. Do everything possible to not be like that. Instead, allow Jesus to stay today, tomorrow, and every day in your life. Así que dice la palabra, y al Jesús pasar, vio. And as the word says, as Jesus passed by, he saw. Déjame decirte que si el ciego de nacimiento no hubiera estado en el lugar indicado, en el momento indicado, cuando Jesús hubiera pasado, no lo hubiera visto. So if that man wasn't there at the right time, at the right place, Jesus would not have seen him. Hoy nosotros estamos en el tiempo indicado, en el momento indicado, para que el Padre nos pueda ver a través de Jesús. We are in the right place and the right time today so that the Father can see us through Jesus. La Biblia dice que Jesús vio, y cuando Jesús vio, sintió compasión hacia el ciego, y automáticamente cuando vio, Jesús iba a hacer una acción a favor del ciego. So when Jesus saw that man, he felt compassion and he knew that he was going to do something for him. Quiero decirle, por favor, que todo aquello que tienen un micrófono, que no sea el pastor y Javier, por favor, apáguelo. So for those that have their microphone on, it isn't Pastor or Javier, please put it on mute. Gracias. Thank you. Así que Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús vio, pero vamos a analizar el verso 2 para volver al verso 1. Dice el verso 2, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? So looking at chapter 2, or verse 2, we're seeing that the disciples asked him, Master, who did sin, this man or his parents? Eso quiere decir que Jesús vio, pero también ellos vieron. This implies that Jesus saw, but also the disciples saw. Pero los discípulos de Jesús no vieron como Jesús vio. Ellos vieron diferente, vieron a través de la carne, no a través del espíritu. So the difference is that what Jesus saw, the disciples saw differently. They saw through the flesh. Porque cuando el ser humano ve a través de la carne y no a través del espíritu, va a empezar a cuestionar el porqué de las cosas. When the human being sees through the flesh and not through the spirit, they are going to question the truth of things. Si ellos hubieran visto en el espíritu, no en la carne, no preguntan quién pecó, sino automáticamente hubiesen dicho. Now, if they had seen through the spirit instead of the flesh, automatically they would have said, Jesús, sabemos que tú tienes poder para hacer un milagro. Jesus, we know that you have power to make a miracle. Jesús, sabemos que tú eres un ser misericordioso, sé misericordia. Jesus, we know that you have mercy on him. Jesús obra a favor de este ciego. Jesus works in favor of this blind man.
Porque cuando vemos a través del Espíritu, vemos a través de la gracia y del amor y no se cuestiona, no se critica, no se juzga. When we look through the Spirit, we look at it through grace and through love, and we don't question. Así que si en ese momento vemos a Jesús mirando al ciego y vemos a los discípulos mirando al ciego, ambos mirando, pero vemos una gran diferencia cómo Jesús miró y cómo los discípulos miraron. So what we see here is the big difference between how Jesus viewed the man and how the disciples viewed the man. Cuando se ve a través de la carne, cuestionamos y preguntamos, ¿quién pecó? When we look through the flesh, we question and we ask, whose fault is it? Si analizamos la palabra pecar en este sentido, en este contexto, en pocas palabras, quiere decir, So what we're trying to say here is, in very few words, ¿quién mató? then who killed, ¿Quién robó? who stole, ¿Quién adulteró? who committed adultery, ¿Quién fornicó? who fornicated, ¿Quién codició? who desired, ¿Quién no te alabó? ¿Quién no te honró? ¿Quién no te honró? ¿Quién no te glorificó? who didn't adore you or glorify you or worship you, ¿Él o su padre? he or his father? Si analizamos cuidadosamente la palabra de Dios, vemos que la pregunta es ilógica, es irracional, porque cuando se mira a través de la carne, toda conducta, toda expresión, y aún el pensamiento es ilógico e irracional. So when we think about what was just said, we see that it's irrational. It doesn't make sense because when you're thinking through the flesh, it is completely irrational. Porque si él nació ciego de nacimiento, ¿cómo siendo un bebé puede adulterar? ¿Cómo siendo un bebé puede fornicar? ¿Cómo siendo un bebé puede hacer cosas ilícitas siendo un bebé? Es ilógico. La pregunta es ilógica. It's illogical because as a baby, how could he have sinned? How could he have fornicated? How could he have committed adultery? It is illogical to think a baby could do that. Y esto viene a consecuencia de ver a través de la carne y no ver a través del espíritu. And this is a consequence of looking through the flesh and not through the spirit. Porque cuando miramos a través de la carne, buscamos razón y motivo, el porqué de las cosas que le ocurre a la otra persona, pero nunca nos miramos a nosotros mismos para ver el porqué de nuestros errores. When we look through the flesh, we look for the reasons and the answers about someone else, but we never turn around and look at ourselves and ask why we do things like that. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nos enfocamos a mirar a través de la carne, es obvio que vamos a pisotear, es obvio que vamos a juzgar, es obvio que vamos a criticar, es obvio que vamos a rechazar. When we look as Christians, as we look through the flesh, then it's obvious that we're going to step on people, we're going to criticize people, we're going to blame people. ¿Cuántos hermanos, cuántas personas asistieron a una iglesia y por la conducta de un hermano, por la forma en que le hablaron, por la forma en que lo miraron, por la forma en que se le expresaron, hoy en día no están en la iglesia? How many people do we know or that we are aware of that they went to the church and then they saw the conduct of a brother or sister, and because of that conduct, they're no longer in the church? Y todo esto es simplemente porque nos enfocamos a vivir bajo la carne, a mirar bajo la carne. Cuando hablo de mirar bajo la carne es porque pienso en la carne, es porque pienso en realidad en la conducta de un ser que no ha sido transformado ni cambiado por el poder del Espíritu Santo. And all of this is because we insist on living through the flesh, and we continue to think as if we're in the flesh, and this does not allow the Holy Spirit to come in. Porque estoy 100% seguro que Jesús no miró como ellos miraron. I'm 100% sure that Jesus did not look at him the way that they looked at him. La Biblia dice que cuando Jesús lo vio, da a entender que cuando Jesús lo vio se detuvo, y a Jesús detenerse, pararse, porque iba a ejecutar, entonces los discípulos entonces le preguntaron, ¿quién pecó, él o su padre?
We understand that Jesus saw him, and that's where he stopped his walk, and he was going to do an action, but the disciples said, what did he or his parents do? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si el ciego no hubiera estado en el momento indicado, en el tiempo indicado, cuando Jesús pasó? So I ask you a question. What would have happened if the blind man wasn't there at the time that Jesus was passing by? Déjame decirte que Jesús no lo hubiera visto. I would tell you that Jesus would not have seen him. Hoy Jesús quiere verte. Today, Jesus wants to see you. Tiene que estar en el lugar indicado, en el tiempo indicado, para que Jesús, cuando pase hoy por tu vida, pueda verte. It has to be in the right place and the right time when Jesus, as he passes by, wants to see you. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Jesus says, I am at the door and I am knocking. Si alguien oye mi voz, If anyone hears my voice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. I will come in and I will have dinner with him and be with him. Déjame decirte que Jesús te ve. Let me tell you that Jesus sees you. Aunque usted no vea a Jesús, Jesús te ve. Although you may not see him, he can see you. Estoy 100% seguro que la Biblia da a entender, y nosotros sabemos, usted lo sabe, que el ciego no estaba viendo a Jesús. I'm 100% sure that the Bible says that the blind man was not able to see Jesus. El ciego no tenía que ver a Jesús para que Jesús hiciera un milagro en él. The blind man did not have to see Jesus for Jesus to be able to make a miracle happen to El him. ciego tenía que estar en el lugar indicado, en el tiempo indicado, y creer en Jesús para entonces Jesús hacer un milagro en la vida del ciego. The blind man had to be in the right place and in the right time and believe in Jesus for Jesus to be able to come into his life and make a change. Nosotros somos como ese ciego, nosotros no vemos a Jesús, pero creemos en Jesús. Nosotros no vemos a Jesús, pero adoramos a Jesús. Nosotros no vemos a Jesús, pero glorificamos a Jesús. We are often blind. We believe in Jesus, but we don't see him. We feel him, but we don't have him in our lives. Así dice la palabra que Jesús lo vio. Y déjame decirte que la única manera que el Padre puede verte es a través de la gracia de Cristo Jesús. Let me tell you that the only way that God can see you is through the grace of Jesus in our lives. Quiero preguntar en este momento, ¿desea que el Padre pueda verte? Is this the moment that God can see you? Quiero volverte a preguntar, ¿desea que el Padre pueda verte? I will ask you again, do you wish that God sees you? De la única manera que el Padre puede verte es a través de la gracia de Cristo Jesús. The only way that God could see you is that through the grace of Jesus Christ. Para el Padre poderte verte tiene que estar a los pies de Jesús. The only way for God to see you is for you to be at the feet of Jesus. Estar en el corazón de Jesús, en la mente de Jesús. You have to be in the heart of Jesus and in the mind of Jesus. Tiene que hacer todo lo posible para que Jesús al pasar te vea, tenga compasión de ti y tú permita que Jesús te vea, porque tú tienes que estar a los pies de Jesús, en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús. You have to let Jesus, as he passes by, that you are at his feet and you are in his heart and you are in his mind, so he will see you. Tenemos que estar en Cristo Jesús, queridos hermanos. We have to be in Christ Jesus, our brethren. Porque tarde o temprano Jesús va a pasar, va a venir al planeta Tierra. Y si no está con Cristo Jesús, déjame decirte que va a perder la vida para siempre. And let me tell you that Jesus will be coming to planet Earth. And if you're not within him right now, you will lose your life forever. Así que por favor, a todo lo posible para que aprenda a ver en el Espíritu y no en la carne. So do everything possible to learn to see with the Spirit and not with your flesh. Cuando aprenda a ver en el Espíritu y vea en el Espíritu, no va a hacer preguntas como esta. When you begin to see in the Spirit, you will not ask questions such as that.
Al contrario, le dirá al Señor, Señor, a un milagro en el hermano, a un milagro en la hermana. Señor, que esa madre, tú le puedas proveer alimento. Señor, aquellos que están viviendo en el sur, en el oeste, por la condición del terremoto, por favor, socórrele, asiste. Instead, you will say, Lord, please help that person. Please help those that are suffering, the mothers, the people that are affected by the earthquake. Cuando estamos en el Espíritu, vemos en el Espíritu. When we are in the Spirit, we see as the Spirit. Es obvio que Jesús dijo muy claro, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará a la patria celestial. It is obvious that Jesus once said, not everyone who says Jesus, Jesus will enter into the kingdom. Aquellos que dicen Jesús, Jesús, es porque eso forman parte de un sistema religioso. There's a set of people that they say Jesus, Jesus, but they're part of a system. Van a una iglesia, They go to church. hablan en el nombre de Dios, They speak in the name of Jesus. hacen obra misionera en el nombre de Dios, They do missionary work. predican la palabra de Dios, They preach in the name of Jesus. pero su conducta es en la carne y no en el espíritu. But their conduct is in the flesh and not in the spirit. Y Jesús le dirá en un mañana, apartado de mí, no lo conozco. And Jesus will say at that time, away from me, I did not know you. Jesús no quiere decirte eso a ti. Jesús quiere decirte a ti, ven a mí porque forma parte de mi vida, Jesus wants to say to you, come to me and form a part of my life and come into my presence. Así que cuando vea hoy a un ciego, y no me refiero a un ciego físico, me refiero a cuando vea a una persona, no mire su conducta, no mire el porqué de su cosa, mira que Dios puede hacer un milagro y que puede transformar a cualquier persona. When you see someone such as that blind man in your life, don't look at them with the flesh. Say to yourself that God will do something for that person and he will change their lives in many ways. Porque déjame decirte, hay dos tipos de ceguera. There are two types of blindness. La ceguera espiritual y la ceguera física. There is the spiritual blindness and the physical blindness. Aquellos que ven, those that see, que no tienen a Jesús en su corazón, that they don't have a heart, que viven bajo la carne, that they live in the flesh, bajo la codicia y el pecado, under desires and sin. son personas que están ciegos espiritualmente. Those are people that are spiritually blind. Pero aquellos que no vemos a Jesús, But those that we don't see Jesus, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente, but we have Jesus in our minds and in our hearts. por la naturaleza pecaminosa del pecado no podemos ver a Jesús. Because of our sinful nature, we can't see Jesus. Pero eso no quiere decir que nosotros representamos la ceguera espiritual. We actually are representing the spiritual blindness that way. O sea, nosotros no representamos la ceguera espiritual. But we should not represent the spiritual blindness. Porque lo que hoy no vemos, mañana lo veremos. What we can't see today, we will be able to see tomorrow. Hoy no podemos ver la gloria de Dios, pero mañana veremos la gloria de Dios. Today we can't see the glory of God, but tomorrow we will see the glory of God. Así que haz todo lo posible para que tenga en tu vida Cristo Jesús. Please do everything possible to have Jesus in your life. Así que si analizamos el verso 2 una vez más, la pregunta está ahí, ¿quién pecó? ¿Él o su padre? If we look back at the verse, it says, who did sin, this man or his parents? Y Jesús le responde en el verso 3. And Jesus responds in verse 3. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifieste en él. Neither hath this man sinned, nor his parents,
but that the works of God should be made manifest in him. En pocas palabras, Jesús le da a entender, no vean las cosas como los demás la ven. In other words, Jesus sees things differently than others see. No piense las cosas como los demás piensan, Don't think like everyone else thinks, porque el pensar de ustedes es un pensar común. because that type of thinking is a very common thinking. La esencia no es quién pecó. The essence is not about whom. La esencia es que Dios tiene la solución al pecado. The essence is that God has the solution to the sin. Porque todos nosotros somos seres pecaminosos por naturaleza. Although all of us, because of our flesh, have a sinful nature. Y la solución del pecado es Cristo Jesús. The solution to sin is in Jesus Christ. Así que Jesús le dice, ni él ni su padre pecó, sino que esto viene, en pocas palabras, a consecuencia de la naturaleza pecaminosa. Si tú lo analizas desde ese punto de vista. So we look at, if it's not his parents, it is because of the sinful nature of the flesh. Déjame decirte algo, que la razón por la cual yo tengo esto lente es porque no veo como antes veía. The reason why I have these glasses is because I can't see now the way I used to see. Esto no quiere decir que estoy perdiendo la vista porque soy un ser que estoy en una conducta pecaminosa constante. This doesn't mean that I'm losing my sight because I'm a sinful person. No, la razón por la cual estoy perdiendo la vista es por la condición del pecado. The reason why I'm losing my sight is because of the conditions of the sin. Una hermana que devota en el Señor, que cree en el Señor, que en este mismo momento está muriendo por el cáncer. No quiere decir que la hermana está muriendo de cáncer porque una hermana que está en una conducta constante pecaminosa. There's a sister who is in the spirit, but she is dying of cancer. This doesn't mean that she has cancer because she has a sinful nature. No, está muriendo por el cáncer, por la conducta pecaminosa. No de ella, sino por la conducta del pecado del ser humano. She isn't dying because of her conduct, but it's because of the condition of the human flesh. Dice la palabra de Dios que así porque un hombre pecó, pasó el pecado a toda la humanidad. And it says in the Bible that because one man sinned, he passed on sin to all of humanity. Todo el ser humano que ha nacido con la naturaleza pecaminosa. All human beings that are born have been born with the sinful nature. Entonces, una vez más, analizamos la pregunta que los discípulos hacen, es ilógica en relacionar. ¿Quién pecó? No es quién pecó, porque todos somos seres pecaminosos. La esencia es que Jesús es la solución al pecado. So we look at what the disciples asked, who sinned, but knowing that we have a sinful nature, it is not a question that it answers itself. Jesus is the answer to the sin. ¿Cuántos hijos de Dios, hijas de Dios han tenido que recibir trasplante de un órgano? No es porque son personas que están constantemente en el pecado, no, es por la conducta, por la naturaleza de la generación que hemos heredado el pecado. How many brothers and sisters have had to receive a transplant of an organ? This isn't because of their conduct, it's because of the condition that we have in our sinful flesh. Así que la esencia aquí es enfocarse en la salvación, en la gracia, en Cristo Jesús, para que cuando un hermano pase por una situación difícil, de presentarle que Jesús es la solución a su problema y a su crisis. So the essence here is that as a brother or sister is going through a problem like such as that we can provide them with the answer, which is through Jesus. Si analizamos una vez más el verso 3, Jesús dice, ni él ni su padre pecó, sino que sucedió para que la obra de Dios se manifieste en él. Déjame decirte que la obra de Dios se ha de manifestar en nosotros. So as we see in verse 3, this neither the parents nor man sinned, but that the works of God should be made manifest in him. Let us make it made manifest in us. La obra de Dios se quiere manifestar en cada uno de nosotros. Por nuestra condición, Dios va a obrar por gracia y por amor para salvarnos.
So the works of God, God wants it to be working through us, and He's going to make it possible through us. En medio de nuestra crisis, de nuestro dolor, de nuestra angustia, vamos a proclamar y aclamar el nombre del Señor y por la obra de Dios, por la misericordia de Dios, va a obrar en nosotros su gracia y su amor. In the middle of crisis, we will be proclaiming the word of God so that the works of God will come through and during those moments. Porque dice el verso 3, cuando termina, Dios se manifieste en él. Y mi deseo, mi anhelo es que Dios constantemente se manifieste en mi vida y en mi familia. So as it says at the end of verse 3, that the works of God should be made manifest in him. Let us make it come through us and through his family. Tenemos que trabajar, tenemos que obrar, tenemos que pensar, tenemos que hablar en el sentido para que Dios constantemente se manifieste en medio de mi crisis, en medio de mi problema, en medio de mi caos. Yo sentir la manifestación gloriosa del poder de Dios. So we must work and we must act and we must think in the middle of this crisis so that the word of God will manifest itself to us through this crisis and through The these Spanish one, they did the Sabbath school in Spanish. Dile al Señor, Javier Señor, Chan. quiero obrar para que te manifieste en mi I don't know. vida. Lord, I want you to manifest yourself through me so that you may Not much. life. En Not much. medio They're just in the bottom. en medio del dolor, en medio del caos, en medio del terremoto, Señor, manifiéstate en mi vida. Lord, make an example of me in the middle of the crisis, in the middle of the earthquake. Make an example of me through my life. El anhelo de Dios es que Dios se manifieste. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. The desire of God is that he may manifest himself. Them there for answers. They're talking to. Por favor, quiero pedirle a de Jesús que le apague los micrófonos a todos los demás, menos a Javier y a mí. These will just have the pastor's microphone open as well as myself. Gracias. Thank you. El plan de Dios es manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. God's plan is to manifest himself into each one of our lives. Obra hoy y mañana para que Dios se siga manifestando en tu vida. Work so that God today and tomorrow will continue to manifest himself in our lives. Dice el verso 4. We're going to verse 4. Tengo que hacer la obra del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Cuando analizamos la palabra obra y día, no se refiere al día físico, sino aquí es algo simbólico a día. When we look at it, talks about the day, it doesn't talk about the physical day, but it's something symbolic about the day. Aquí día tiene un sentido de luz. In this verse, we talk about day as if it is talking about light. Así que vamos a analizar en este momento un análisis de días, luz, noche, oscuridad. So we're going to look at day as light and night as darkness. Jesús dijo, mientras es de día, tengo que hacer la obra. So Jesus says, as it is day, I must work. En pocas palabras, mientras estemos viviendo en tiempo de gracia, es el momento para hacer la obra del Señor. No importa si es de día, si es de noche, mientras estemos viviendo en el tiempo de gracia, son muchas personas que en la madrugada, son muchas personas que en el momento de la noche, Dios ha obrado en su vida y ha sido transformada por el poder de Dios. So when we're thinking about day, we're thinking about the moment of grace that we live in, this period of time. It doesn't matter if it's day or night. There are moments in the sunrise and in the dark of the sunset that people have found God. Así que la palabra día aquí tiene en el sentido teológico, mientras estemos viviendo en el tiempo de gracia.
So we're thinking of the word day here in the theological sense, as which we are living in the time of grace. Porque déjame decirte algo, en el momento de la noche es cuando más se ha predicado la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, en el tiempo de la noche, si nosotros analizamos nuestro servicio, cuando íbamos a la iglesia, era lunes noche, miércoles noche, viernes noche y solamente sábado en la mañana. When we look at it, most of the preaching has been done at night, Monday nights, Wednesday nights, Friday nights, and we only go during the day on Sabbath morning. Y cuando se hacían conferencias todo el día, la semana completa, empezando por el domingo en la noche, lunes en la noche, martes en la noche, miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche y solamente el sábado en la mañana. So from Sunday night to Friday night, we are thinking of God, and then on Sabbath morning. Y han sido muchas personas que a través de campaña evangelística, Dios ha obrado en su vida y ha transformado su vida. And there has been evangelistic campaigns that take place at night where people's lives have been transformed by God. Porque Jesús, mientras estemos viviendo en el tiempo de gracia, está haciendo la obra del Padre. While we live in this time of grace, Jesus is doing the works of the Father. Y nosotros como hijos de Dios, como representantes de esa luz, tenemos que predicar en todo momento ese evangelio de poder y de gracia para que más personas puedan ser transformados por el poder de Dios. Amén. And those of us who are Christians, that are in the light, that we are sons of God, we are children of God, we must preach at all times and of the gospel. Todavía la noche no ha llegado. The night has not yet come. Yo no sé cuándo vendrá, pero no ha llegado. I don't know when it'll come, but it still hasn't come. Porque cuando se acabe el tiempo de gracia, llegará la noche, la oscuridad para el planeta Tierra. When the grace time is over, the darkness will come for the planet Earth. Cuando el ser humano no tenga esperanza, es de noche. When we lose the hope, it'll be darkness. Cuando el ser humano quiera arrepentirse y no pueda, es de noche. When the human being will want to repent and they will not be able to, that'll be the night. Cuando personas quieren hacer lo bueno, que no puedan hacerlo porque se acabó el tiempo de gracia, es de noche. When people want to do good acts and they won't be able to, it's because it is the end of the time of grace and it is night. Y la Biblia dice, y el tiempo no será más. El que es sucio siga sucio, el injusto siga injusto. And the Bible says that is the end of the times when the unjust will remain unjust. Pero el justo seguirá siendo justo. But the just will remain as just. Así que hay dos periodos. El día que representa la luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, que representa el tiempo de gracia, y la oscuridad que representa la noche cuando se acabe el tiempo de gracia. Déjame decirte algo, todavía estamos viviendo en el tiempo de gracia, todavía hay oportunidad para arrepentirte, todavía hay oportunidad para que Dios pueda obrar en tu vida, porque Jesús dijo, mientras Él de día, tengo que hacer la obra del que me envió, y Jesús quiere obrar en tu vida, Jesús quiere cambiar tu vida, Jesús quiere transformar tu vida hoy. So this is the time of grace that we are in the day. And when the night comes, there will be no more grace. This is the time that you must transform your life. This is the time when Jesus says, I must work the works of him that sent me. This is the time that we must do what we have to do. Hay luz, hay esperanza, hay poder, hay amor, hay gracia, hay justicia en Cristo Jesús, en este mundo. At this time, there's light, there's hope, there's justice. At this time, Jesus is in the world. No es de noche, es de día, por la luz de Cristo. It isn't night, it is the day, it is the light of Jesus. Quiero preguntarte, ¿en qué momento fue Nicodemo a Jesús? ¿De día o de noche? And when did Nicodemus come to Jesus? The day or night?
Si la palabra noche aquí se refiere a la noche del tiempo de la luna, ¿por qué Jesús obró en su vida? Why did Jesus come into his life? ¿En qué momento Jesús hizo el milagro cuando caminó sobre el agua, cuando los discípulos se estaban ahogando, de día o de noche? When did Jesus perform his miracle of walking on the water? Daytime or nighttime? Porque Él determina con su poder, mientras es de día, mientras es el tiempo de gracia, obrar en todo momento, de madrugada, de noche, en la oscuridad, al pleno día, de la luz, porque estamos viviendo en el tiempo de gracia. As long as he is in the world, he can do his miracles day or night because we are in the grace period. El tiempo no limita a Dios. Time does not limit God. Dios limita el tiempo. God limits time. Pero Él creó un tiempo en la cuando esa luz, esa gracia, ese amor, esa justicia estará en el planeta Tierra. Y es hasta que se acabe el tiempo de gracia. And Jesus is with us where there is hope, there is grace, there is light until that time of grace is over. Así que dile a Jesús, gracias, porque estamos viviendo en el tiempo de gracia. Ahí donde está en tu asiento, en tu casa, mira al cielo y dile a Jesús, Jesús, gracias, porque estamos viviendo en el tiempo de gracia. Gracias, Jesús, mírame, contémplame y ten compasión de mí, transfórmame, cámbiame. So shout to Jesus, shout to heaven as you sit at this time that we are living in the time of light, as you sit in your home. Thank you, Lord. Thank you. Save me. Queridos hermanos, déjame decirte, estamos viviendo en el tiempo de gracia. Lord, brothers and sisters, let me tell you that we are living in the time of grace. Que estamos viviendo momentos difíciles, sí, en el tiempo de gracia. We, however, are living in difficult times during these times of grace. Que están sucediendo cosas difíciles y que hay terremotos, sí, pero estamos viviendo en el tiempo de gracia. We have seen that we are seeing earthquakes and difficult times during this time of grace. Jesús dijo, mientras es de día, So Jesus said, while it is day, y ese día, esa luz representa a Cristo Jesús. that daytime, that light represents Christ Jesus. Y nosotros representamos a Jesús. And we represent Jesus. Por eso es que ese tiempo es el momento, en todo momento, de proclamar y de predicar el nombre de Cristo Jesús. And that is why it is this time of all times that we must proclaim the gospel of Jesus. Ayer lo fue, hoy lo es, y mañana lo será. Yesterday is gone, today is, and tomorrow will be. Mientras estemos viviendo en el tiempo de gracia. That we are still living in the time of grace. Déjame decirte algo que me propuse terminar a las 12. Mientras usted me ve mirando así, estoy mirando el reloj y quiero terminar a las 12. So let me tell you that I propose to finish at noon. I'm looking at the clock right now, and we're going to finish at 12. Según mi reloj, me quedan 5 minutos. By my clock, I have 5 more minutes. Y si termino a las 12, quiere decir que prediqué media hora, porque media hora de predicación, media hora de traducción. No estoy mal. So if I finish at 12, then that means that we half-hour preaching and half-hour translation. That's not bad at all. Hoy voy a complacer a alguno, pero no siempre lo voy a hacer. Today I will be satisfying someone, but not always will that be. Así que hoy lo voy a complacer. Today it will be that I will give them. Vamos entonces al verso 7 rápido. Y dice la palabra de Dios. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé. And said unto him, go wash in the pool of Siloam. Así que cuando Jesús dice, ve, lávate en el estanque de Siloé, es porque Jesús previamente hizo algo en él, en el verso 6. Dice el verso 6. In verse 6, he had done something, and it says, dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y con lodo untó los ojos de ciegos. when he had thus spoken, he spat on the ground and made clay and anointed the eyes of the blind man with the clay. Quiero enfatizar esto rápidamente. Dice la palabra que Jesús escupió en tierra.
en pocas palabras, se dirigió a la tierra y copió en tierra, tomó tierra, hizo un lodo y se la untó. So it says here that Jesus spat on the ground and made mud and then put it onto the eyes. Así que cuando Jesús toma esa tierra y se la unta, quiero hacer un paréntesis rápido, bien rápido. Cuando el Creador va a crear al ser humano, lo hace del polvo de la tierra. So when this is like when the Creator has created the human being, he made it from the earth. Pero al crearlo del polvo de la tierra, sin el soplo de vida, seguía siendo tierra, polvo. So without the breath of God, it is just that we are dust, that we are earth. Cuando le dio el soplo, el aliento, entonces ahí fue un ser viviente. So when he gave the breath of life is when we became alive. Así que Jesús aquí toma tierra, saliva y hace arcilla. So Jesus takes earth and he takes spittle and he makes clay. Rápidamente, un análisis rápido. ¿Qué diferencia había cuando el Creador hace al hombre del polvo de la tierra sin el aliento de vida y cuando Jesús hace lodo, arcilla y se la pone al ciego? ¿Qué diferencia había entre las dos arcillas? ¿Qué diferencia había entre las dos tierras? So what was the difference between the clay that God formed to breathe life into and the clay that Jesus formed to put on the blind man? Déjame decirte que no había ninguna. There was no difference. La diferencia está en Cristo. The difference is just that Christ was doing it. La diferencia está en el soplo de vida. The difference is in the breath of life. Déjame decirte algo, que si no tiene a Cristo, aunque camine, aunque corra, aunque tenga el banco virado, aunque tenga lo que tenga, déjame decirte que simplemente eres una arcilla. If you don't have Christ, if you run, if you have anything, you don't have Christ, then you are just clay. Solamente esta arcilla con el soplo de vida, con la gracia de Cristo, es que es un ser diferente. It is with the breath of life, is the Spirit of Christ, that is the difference with that clay that is you and me. Por favor, trata de no ser una arcilla. Try your best not to be just clay. Porque hay mucha arcilla caminando, hay mucha arcilla viendo. Hay muchos seres humanos sin Cristo que simplemente son instrumentos del pecado. There's a lot of clay walking around, a lot of people that are just instruments of sin. Me quedan 2 minutos. I have 2 minutes. Vamos entonces al verso 7. Vemos aquí que Jesús lo toca, no hay milagro, lo toca, no hay milagro. Jesús le habla, no hay milagro. So in this chapter 7, it says there that there is no miracle. He just speaks to him. Así que vemos aquí que Jesús toca, no hay milagro. Jesús le habla y no hay milagro. En un momento dado Jesús le dijo a 10 leprosos, vayan y muéstrate al sacerdote. Y de camino hubo milagro. So Jesus touched him, he spoke to him, but as he is, the person is on his way, that is where the miracle takes place. No. Se me va el tiempo. ¿Está bien? No. Cuando Jesús vemos que aquí Jesús le habla y no hay milagro. Jesús le toca y no hay milagro. So Jesus speaks and there's no miracle. Jesus touches him and there's still no miracle. Muy importante. Entonces, el milagro ocurre cuando él obedece hasta el final. So the miracle takes place when the person obeys till the end. Nosotros tenemos que obedecer hasta el final para que entonces podamos vivir en la patria celestial. We must obey till the end so we may live in the heavenly inheritance. No solamente obedecer hoy y mañana, no. Pasado sí, traspasado no. Tenemos que obedecer constante para que haya un milagro en mi vida y ser poder vivir en la patria celestial. Tenemos que obedecer constantemente a Cristo Jesús. We must obey every day, not just today, not just tomorrow, but every day to the end to be able to live in Jesus. Y déjame decirte que si obedeces constantemente hasta el final, va a haber un milagro en tu vida y va a vivir en la patria celestial. I will tell you that if you obey till the end, there will be a miracle working in your life. Mi deseo es que obedezca hasta el final. Mi deseo es que crea constantemente, porque Dios quiere hacer un milagro en tu vida hoy, mañana y siempre.
My desire is that you believe till the end because Jesus wants to make a miracle in your life today, tomorrow, and forever. Estaré hablando a alguien que I'm desea speaking to vivir en la someone patria celestial, that wants to inherit. desea usted vivir en la patria celestial. Would you like to live in the kingdom of heaven? Hay dos tipos de arcilla. There's two types of clay. Aquellos que no tienen a Cristo Those that do not have Christ, y aquellos que por su gracia tenemos a Cristo y vamos a vivir en la patria celestial. and those by grace of Jesus that we have him and will live in his kingdom. Y dejaremos de ser arcilla. And we will cease to be clay. Porque tarde o temprano lo que hoy se ve Because sooner or later it ends. Porque tarde o temprano lo que hoy se ve, la carne, lo que hoy se ve, Because sooner or later what you can see today, which is flesh, mañana no lo verá. tomorrow you will not be able to see. Dejaremos de ser arcilla pecaminosa y seremos seres vivientes para vida eterna. We will stop being sinful flesh, but we will be living beings in Jesus. Es el mayor milagro que Jesús quiere hacer en tu vida. It's the best miracle that Jesus wants to make into your life. Es el mayor milagro que Jesús quiere hacer en nuestra vida. It's the major miracle that Jesus wants to make in our lives. Deja que Jesús transforme ese sol en la imagen suya. Let Jesus transform you. Deja que Jesús toque tu corazón y toque tu mente. Let him touch your heart and your mind. Y entonces será un ser transformado y guiado por la gracia y el amor de Dios. You will then be a being that is transformed, guided by the grace of Jesus Christ. Te pregunto para concluir, I ask you to end this. ¿desea ser usted un instrumento para Dios? Do you wish to be an instrument of Christ? ¿Desea usted ver a través del Espíritu? Do you wish to see through the Spirit? Deja que Jesús entre a tu vida y habite en tu vida. Let Jesus enter into your life and live in your. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Beloved God in heaven, glory be and praise be to your name. Señor, gracias porque ha pasado a mi vida Thank you, Lord, because you have passed by my life. y por mis acciones, por mi deseo de amarte, de alabarte y glorificarte, ha permanecido en mi vida. Because of my desire to love you and to glorify you, you have remained in my life. Porque tu plan y tu deseo es habitar en mi vida y en mi mente y en mi corazón. Because your plan in our lives is to inhabit and live in our lives. Por favor, Jesús, por favor, Padre, por favor, Espíritu Santo, Please, God, Jesus, and the Holy Spirit, sigan obrando y trabajando a favor de nosotros, porque todavía es de día. please keep working in favor of us because it is still day. Úsanos hoy para poder llegar a más personas, porque todavía es de día. Use us today to get to more people because it is still day. Antes que llegue la noche y se acabe el tiempo de gracia. Until night comes and the time of grace will be over. Jesús, úsanos, úsanos, úsanos. Jesus, use us, use us, use us. En el nombre de Jesús, In amén. the name of Jesus, amen. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga. Cumplí lo que prometí. Terminé a las 12. Bueno, y sí.